Bien, qué desafío. Ya es una presión predicar. Y predicar con viento, truenos. Me siento prácticamente como Moisés en el monte Sinaí y espero que ustedes no sean como el pueblo que... Pero creo que estoy frente a un pueblo de valientes. El hecho de que estén hoy acá, a pesar de la lluvia, a pesar del clima, a pesar de todo, eso habla bien de ustedes. Así que yo tengo hoy el desafío, me diría mi esposa, de hacer en un cuarto de tiempo lo que iba a hacer en, en una hora. Así que quiero tratar de transmitir lo que Dios puso en mi corazón. Y hoy lo sentía muy fuerte esta mañana. Y espero que el Espíritu Santo me dé las palabras para resumir el mensaje y tratar de transmitir el corazón de Dios en cada uno de ustedes. Y espero que el Espíritu Santo sea quien les hable, porque no creo que tenga la capacidad suficiente para resumirlo. Y algo que tenemos que saber, muchos buscamos esa vida plena. Cuando oímos el mensaje de la salvación, Jesús nos habló y Dios nos habla de una vida abundante, de una vida plena, de una vida verdadera. Lo cierto es que muchas veces, aún como creyentes, no experimentamos o no entramos a vivir la realidad de esa vida abundante en nuestras vidas. Y decimos, ¿será que esto es todo, Señor? ¿Será que lo que estoy viviendo es todo? Pensaba en esto de que Jesús nos habla por cuestiones de tiempo, voy a tratar de pasar por alto, pero en Juan 10 Jesús habla acerca de que el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Me gusta la versión de la lenguaje actual, dice, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Ahora, cuando pensamos en esta vida, a veces nosotros pensamos en circunstancias, pensamos en todas las cosas que quizás traen bienestar a nuestras vidas, familias, a que no nos falte nada afuera, pero en realidad la idea de Dios, cuando habla de esta vida, habla de algo interior y habla de algo que trae satisfacción, que es lo que venimos hablando hace un tiempo, y que trae plenitud en el hombre interior, que es en nuestro espíritu. ¿Cuántos saben que no somos solo de carne y hueso y que tenemos emociones, sino que primeramente somos espirituales? Somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Ahora, la vida plena y la vida abundante que Dios pensó y que Jesús trajo y que vino a recuperar, por eso vino a la tierra, es recuperar esa fuente de vida en el interior del ser humano. Ahora, para tener esta vida hay que recibirla primero, y eso es lo que hicimos cuando recibimos a Cristo Jesús. Pero esta vida también debe ser alimentada. Y eso es lo que hoy quiero tratar de sembrar en sus corazones, que el alimento, el verdadero alimento que no solo satisface, que sacia y que sostiene toda la vida del ser humano, está en la voz de Dios. Dijo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63, en la lenguaje actual, el que da vida eterna es el Espíritu de Dios, y ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que yo les he dicho vienen del Espíritu, y esas palabras les dan vida. Este es Jesús cuando estuvo en la tierra, y ahora voy a hablar de la transición de la palabra a lo largo de los tiempos hasta el tiempo en que hoy estamos. Pero mientras Jesús estuvo en la tierra, Él dijo, yo vine
hablar esas palabras que son espíritu, pero que son vida para el interior del ser humano. Ahora, Pedro un poquito más adelante, porque muchos de los discípulos comenzaron a irse, ¿no? Así que si alguno quiere irse, no hay problema. No vamos a retener a nadie. Bueno, Jesús estaba con esa situación donde muchos comenzaron a oír sus palabras y eran palabras un poco fuertes y algunos no las entendían. Entonces empezaron a irse los discípulos y Jesús le dice a los más cercanos, si quieren irse ustedes también, váyanse. Estaba un poquito picante, diría un amigo Jesús. Pero que Pedro, al escuchar esto, dice en Juan capítulo 6, versículo 68, y esta es la versión amplificada, dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y dice entre paréntesis, tú eres nuestra única esperanza. Ahora, la vida plena, la vida verdadera, la vida que sostiene al hombre interior, la fuente de satisfacción verdadera del ser humano, no se encuentra fuera, que es lo que vinimos hablando, se encuentra en el interior, pero se encuentra ¿dónde? Se encuentra en la voz de Dios. La voz de Dios es lo que Dios está haciendo que recuperemos el discernimiento para oír su voz, porque en la voz de Dios está todo lo que necesitamos, todo lo que el ser humano necesita está en su voz. A veces estamos buscando respuestas afuera, pero las soluciones están en la voz de Dios en el interior. Y a veces cuando oramos y pedimos que Dios resuelva cosas afuera, Dios te da una palabra, pero esa palabra, si la crees, tiene la fuerza suficiente para transformar no solo el interior, sino para transformar todas las cosas afuera. Ahora, el diseño eterno de Dios es que aprendamos a discernir su voz. Siempre su diseño desde la eternidad fue que nosotros escuchemos claramente su voz. Ese es el deseo, el diseño de Dios. Por esa razón es que Dios está provocando a que nosotros deseemos oír cada vez más clara su voz y discernir su voz en medio nuestro, y no solo en medio nuestro, sino en nuestro interior. Ahora quiero leerles un pasaje a partir del cual voy a explicar brevemente, y es que si bien Dios habló a lo largo de la historia, no siempre Dios habló de las mismas maneras. Por eso nosotros tenemos que identificar el tiempo en el que hoy estamos, porque Dios no habla hoy como habló en el pasado. Dios no habla de la misma manera. Por eso necesitamos entender cómo Dios habla hoy. Quiero leerles Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, y lo voy a leer en la versión NTV. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, y lo leo rápidamente. Dice así: hace mucho tiempo, o tiempo atrás, dicen otras versiones, Dios habló muchas veces habló Dios, y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Dios habló muchas veces, de muchas maneras, de diferentes maneras, a nuestros antepasados a través de los profetas, de los reyes, a través de muchas personas que Dios utilizó para hablar sus palabras. Ahora dice, pero ahora, está hablando del tiempo presente, pero ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. No hay muchas voces, hay una voz por la que Dios nos habla en este tiempo, y es a través de la voz de su Hijo. Y dice, Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y después de haber limpiado de nuestros pecados, se sentó
en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Está diciendo que Dios siempre habló, pero Dios no habló de la misma manera. Está diciendo que hay diferentes tiempos y en esos diferentes tiempos Dios habló también de distintas maneras. Pero está marcando que hay un tiempo, ahora, los últimos tiempos, que es donde Dios nos habla de una manera, por medio de su Hijo. Ahora, quiero distinguir 4 etapas de esta transición de la voz de Dios. La primera es la voz de Dios antes de la caída. La voz de Dios, ¿se acuerdan que hablamos del Edén? Hablamos del lugar de delicia, hablamos de cómo el hombre disfrutaba no solo del Edén, sino que disfrutaba de Dios mismo en ese lugar. Bueno, la voz de Dios antes de la caída en el jardín del Edén, que tiene que ver con el pacto eterno y con el diseño eterno y con lo que Dios está recuperando. De hecho, el primer Adán falló, pero se habla de Cristo como el postrer Adán, el espíritu vivificante, el que viene a recuperar lo que el primer hombre no pudo sostener. Ahora, la primera es la voz de Dios antes de la caída. La segunda etapa es la voz de Dios en el antiguo pacto. La tercera etapa es la voz de Dios en los evangelios con el Jesús que se hizo carne. Y la cuarta etapa es la voz de Dios después de la cruz, que es en el nuevo pacto. Ahora, la clave para poder sostener esta nueva vida que Dios depositó en nosotros, para que podamos encontrar esa vida de plenitud, esa vida verdadera de la cual Jesús habló, porque si no estamos experimentando la realidad de esa vida Jesús, entonces es mentiroso. Pero si creemos que Él no es mentiroso y no estamos viviendo verdaderamente esa vida, es porque algo no estamos entendiendo o no entendimos. Y hay muchas personas que no son malas personas, pero se quedaron en un tiempo y pensando que Dios habla de una manera de la cual Dios ya no habla más. Hoy la voz de Dios no está en personas, aunque podamos escuchar a Dios a través de las personas, o el diseño de Dios no es hablarnos primeramente por personas. Hoy Dios quiere recuperar el diseño original, que es hablarnos directamente desde el interior. Ahora que tengo su atención, quiero entrar brevemente, si me permiten, muy brevemente, en cada uno de estos puntos. Porque sé que Dios nos está conduciendo a un lugar, como hizo a lo largo de la historia, donde a pesar de que el hombre perdió la idea original de Dios, de cómo Dios quería tratar con su creación, con sus hijos, Dios condujo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, trajo a Jesús, que es la palabra viva que se encarnó para mostrarnos cómo Dios quería conducirnos finalmente de regreso a un lugar donde Él ya no hablaba desde el exterior, sino desde el interior. Y muchas personas que dicen, yo jamás escuché a Dios, yo no sé, para mí no es esto, es para los profetas, es para algunas personas, Dios le habla solo a algunos, Dios habla a algunos ungidos. Hoy vamos a ver que el diseño de Dios y el plan eterno, el que siempre tuvo, fue hablarnos desde nuestro interior, y en esa voz, en la capacidad de oír esa voz, está nuestro sustento, está nuestra satisfacción, está nuestra vida plena, está lo mejor que podemos experimentar en esta vida. Si no oímos su voz, nos estamos perdiendo del diseño eterno de Dios y nos estamos perdiendo de la fuente de vida plena que Dios tiene. El primer punto es la voz de Dios antes de la caída. Antes de la caída, Adán hablaba con Dios. Dios le delegaba a Adán que él
era su colaborador y hablaban directamente, no había barreras, no había intermediarios, no había alguien que se interponga entre Dios y él. Dios hablaba con él cara a cara. Él podía percibir su voz de manera clara y Dios hablaba en su interior y Adán se movía de manera natural con Dios porque era un ámbito natural, porque Adán disfrutaba de la plenitud, de la realidad, de la voz de Dios. Ahora, esa voz no era externa, esa voz era interna, había una conexión en el interior con Dios. Esa voz no era intermitente, no era que Dios le hablaba una palabra y se cortaba y después tenía que volver al otro día, no, era fluida, era clara, había confianza, no había temor. Adán no experimentó, el hombre no experimentó el temor hasta después de la caída, que dice que después que el hombre pecó, ahí es donde escuchó a Dios y se escondió porque tuvo temor, pero antes de la caída, el hombre no tenía temor. Y es más, dice que estaban Adán y Eva desnudos delante de Dios y no había vergüenza. Y eso no habla solo de algo físico, sino de que no había nada, no había ninguna barrera, no había nada que ocultar entre el hombre y Dios, no había ninguna separación. Dios hablaba claramente, directamente. El espíritu del hombre estaba totalmente alineado con el espíritu de Dios. Había una comunión directa. No había intermediarios para oír esa voz. Y él vivía esa plenitud. Y como dijimos, cuando Adán pierde, él fue expulsado del Edén y a veces nos pensamos en el Edén que es ese lugar de delicia, esas cosas de las que quizás Adán disfrutaba, pero en realidad lo que Adán perdió fue el sustento interior, que era la voz de Dios, el deleite interior, que era la voz de Dios en su interior. Y así entramos en el antiguo pacto, luego de la caída. Después Dios cambia la forma en que Dios ya no habla cara a cara directamente con los hombres. De hecho, Dios quería hablar muchas veces con su pueblo y el pueblo dice, no, hablado con Moisés. El pueblo comienza a tener miedo. Desde Adán, después de la caída, el hombre comienza a tener miedo de la voz de Dios. Ya no quiere acercarse a Dios. Ahora pide intermediarios, pide reyes. Ya tiene temor de acercarse a su Creador. Tiene miedo de acercarse a aquel quien es su fuente de vida. Y entonces comienza a poner barreras, comienza a alejarse poco a poco y solo algunos, los profetas, los reyes como David y personas que Dios utilizó podían oír claramente la voz de Dios y se transformaron en voceros e intermediarios entre el pueblo y Dios. Pero ese no era el deseo de Dios. Entonces Dios en el antiguo pacto ya no está dentro, está fuera. Lo que antes estaba en el interior del ser humano, lo que antes él podía percibir de primera mano, ahora ya no lo puede percibir directamente, necesita de intermediarios. Y lo que antes era algo completo, algo fluido, ahora comienza a ser interrumpido. Los profetas hablaban determinadas palabras, determinadas cosas puntuales, cosas cortadas, algunos mensajes que Dios traía en un determinado momento por una determinada persona, pero se cortó esa fluidez, esa conexión continua entre el hombre y Dios. Dios hablaba no solo por profetas, sacerdotes, reyes, por ángeles, por señales, por prodigios. Hoy Dios ya no habla más por los rayos, así que no se preocupen. Dios quiere hablarnos en el interior, pero en el antiguo pacto sí era así. Y la voz de Dios era temible. El ser humano temía la voz de Dios. Aunque aún Dios quería acercarse y quería hablar directamente con ellos, temían a la voz de Dios. Ahora, esta voz, aunque se oía, aunque Dios hablaba y lo hacía por medio de profetas, por medio de reyes, y estaba en el exterior, esta voz, aunque traía la verdad, y era verdadera, no regeneraba el interior de las personas. Esta voz no tenía la capacidad de transformar el interior de las personas.
Por eso escuchamos que Dios una y otra vez le hablaba a su pueblo: este pueblo es terco, es duro de servir, o sea, yo quiero su corazón, pero en realidad la voz de Dios en el antiguo pacto que estaba afuera no podía transformar el interior, pero sí estaba señalando la verdad y estaba señalando a quien iba a manifestarse como la voz que sí traería la vida de Dios, que era Jesucristo. Y entonces entramos al tercer punto. Estoy siendo bastante rápido, ¿eh? Sí, bien. Dios tenga misericordia, vamos todavía. Pero la tercera etapa de la voz de Dios es en los evangelios. Y es que aquí voy a leerles un pasaje. Dios venía en el antiguo pacto hablando por algunas personas, venía hablando afuera. El ser humano no tenía la capacidad de oír a Dios en el interior, pero ahora la voz de Dios, la palabra de vida, se hace carne en Jesucristo. Y quiero leerles Primera de Juan. Voy a leerles algunos pasajes ahí cortados, pero es Primera de Juan del versículo 1 en adelante en la NTV, y dice así: en el principio ya existía la palabra. Y está hablando del verbo, está hablando de la palabra viva, está hablando de Jesucristo, está hablando del que formó todas las cosas. Y dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios, y Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿Por medio de quién creó Dios todas las cosas? Por medio de la palabra, por medio de Jesucristo, la palabra viva. Y dice: Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrán apagarla. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía a este mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Dice: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y fíjense lo que dice acá: y entonces la palabra de Dios, el verbo, el que creó todas las cosas, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre, y de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por Moisés, que esto es el antiguo pacto, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Y dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Y esta es la tercera etapa de la voz de Dios, que ahora no solo es una voz, o pasa de ser una voz audible por ciertas personas, por los profetas, por algunos reyes, y ahora esta voz toma la forma de un hombre en Jesús. Y la voz de Dios, la palabra viva de Dios, ahora se transforma en un hombre visible de carne y hueso. Y cuando las personas veían a Jesús, veían la palabra de Dios hecha carne. Veían la vida de Dios, o las palabras que antes Dios hablaba y que eran solo un sonido, ahora se habían hecho visibles en la realidad de Jesús. Pero Jesús, a pesar de que fue la palabra de Dios encarnada y mostrada
en forma visible y los discípulos y muchos pudieron escuchar. Imagínense al mismo Dios encarnado hablando sus propias palabras. Imagínense no tenerme a mí acá sino a Jesús. Gracias a Dios que están súper atentos todos. Esto es algo espectacular para cualquier predicador. Pero imagínense tener a Jesús acá. Que Él mismo, la palabra hecha carne, Dios mismo encarnado en una persona, hablando. Y los discípulos de la iglesia primitiva tuvieron la oportunidad de ver a Dios en carne propia, de ver la palabra hecha carne, de ver cómo se movía, cómo actuaba, lleno de amor, lleno de misericordia. Y imagínense, claro, después los discípulos lo que menos querían era que esa palabra hecha carne que habitaba entre ellos, que Dios mismo que estaba entre ellos, se fuera. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro que él tenía que padecer y tenía que morir, y Pedro le dice que nada de esto te acontezca. Y es ahí donde Jesús le reprende, porque el plan eterno de Dios era que él tenía que morir. Ahora, ¿por qué Jesús, que era Dios mismo expresado en carne y hueso para que todos lo veamos y veamos a Dios de carne y hueso, por qué Él tuvo que morir, tuvo que irse? ¿Por qué Él no pudo continuar una vida de eternidad para que todos podamos ir a visitarlo? No sé en qué parte del mundo podría estar y conocer a Jesús y escuchar sus palabras. Y Él dijo, les conviene que yo me vaya. Es más, hay cosas que quisiera decirles que yo no puedo decirles porque no las podrían entender. Pero voy a enviarles a alguien que sí les explicará todo, y que sí podrán entender, y que sí podrán oír, y que todos podrán escuchar, no de alguien de afuera, no de una señal afuera, sino la propia voz de Dios hablando desde su interior. Por eso Jesús, si bien Él expresó, reveló al Padre, mostró cómo era el Padre. Por eso le dijo a los discípulos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús expresaba en su vida la vida misma de Dios. Pero el plan de Dios no era que nosotros escuchemos su voz de una fuente externa, ni siquiera de Él mismo hecho carne. El diseño de Dios era que nosotros experimentemos la voz de Dios desde el interior, escuchando su voz en nuestro interior por medio de su Espíritu. Y así llegamos a la última estación, que es la voz de Dios después de la cruz. Esta voz que Adán había perdido, que todo el antiguo pacto y el pueblo de Israel y todos los que escucharon a Dios como un sonido, como una voz, como un silbo apacible o como una voz afuera, pero que después vieron a Jesús, los que vivieron en su tiempo, vieron la palabra encarnada, pero también la vieron afuera. Y los discípulos que no querían que Jesús se vaya, pero Jesús estaba con ellos. Pero cuando Jesús les dice, yo me voy, pero vendrá uno que no solo estará con ustedes, sino que estará en ustedes. Y Jesús abrió con su muerte en la cruz una nueva etapa, que son los postreros días, que es el ahora. Antes Dios hablaba de muchas maneras, por muchos profetas, de muchas formas, pero ahora Dios nos habla por medio del Espíritu de su Hijo que está en nosotros. Si lo hemos recibido, el deseo de Dios, si hemos recibido, por eso dice que Él vino aún a los de su propio pueblo y hasta su propio pueblo lo rechazó, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en Cristo como la palabra de vida, como el sustento, como la voz de Dios que no solo satisface todo nuestro interior, sino que sostiene una vida de plenitud, una vida verdadera, la vida de Dios que es en el Espíritu. A todos los que reciben esa vida, Él no solo le da el poder de ser hechos hijos de Dios, sino que les da el poder de escuchar de primera mano su voz y ser edificados internamente por su voz.
de ser sostenidos, alimentados por su voz en el interior, ya no afuera. Por eso escuchamos, nuestro desafío hoy es, y en este tiempo, escuchar la voz de Dios detrás de un predicador, la voz de Dios en una canción, la voz de Dios en la naturaleza que nos rodea, pero la voz de Dios hoy se puede discernir en el interior. Hay muchas personas que se cerraron a la operación de la voz de Dios y que dicen esto no es para mí y que dicen yo jamás escuché su voz. O hay muchos que quizás sí la escucharon, pero se cerraron a esa operación de la voz de Dios y de Dios mismo desde el interior. Pero el deseo de Dios no es reunirnos a todos en un lugar para que escuchemos a una persona o a un predicador. El deseo de Dios es sí, nos reunimos para confirmar una voz que estamos oyendo en el interior. Pero el deseo ardiente de Dios es revelarse a Él mismo en nuestro interior y que podamos oír su voz en nuestro interior. Y eso es lo que no quiero extenderme, pero ese es el deseo de Dios. Y eso es lo que cada vez siento más fuerte. Y soy sincero, sé por el testimonio interno de que Dios está provocando eso, hablarnos a cada uno, despertándonos a cada uno para que escuchemos su voz. Porque saben, no esperemos que una persona nos sostenga de afuera. No esperemos que alguien nos sostenga de afuera porque vas a ser desilusionado tarde o temprano. No esperes que las situaciones externas te sostengan o que todo esté bien afuera para estar bien, porque siempre algo pasará afuera que frustrará tus expectativas. Siempre habrá algo afuera, quizás el clima, la lluvia, siempre habrá algo. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, tener reunión, no. Pobres, dice, tienen que presentar suerte. Pero siempre van a haber cosas afuera que van a frustrar y que van a impedir que nosotros encontremos esa plenitud. Entonces no busquemos más afuera, no busquemos más en personas. La plenitud de Dios está en su voz y está en el interior. Invocar el nombre del Señor es llamar adentro. Si lo recibiste, Él está adentro. Pero lo que necesitamos es alimentar una vida para que crezca en el interior y para que cada vez se haga más clara esa voz. ¿Cómo conocemos a alguien? ¿Cómo conocemos a una persona? Estando con esa persona, escuchando su voz. ¿Cómo vamos a conocerlo a Él? Estando con Él. No hay forma de conocer si no estamos con Él, si no abrimos espacio en nuestro día a día, si no abrimos espacio en nuestra agenda, si no apartamos un tiempo para decirle, Señor, quiero aprender a oír tu voz de esa manera sencilla. No necesitas un maestro, un teólogo, no necesitas un pastor a tu lado para que te explique las escrituras, aunque sí puedan haber gente que te colabore. Necesitas oír la voz de Dios en tu interior, pero esa voz no solo, a diferencia de las voces humanas y de las voces de afuera, es que las voces de afuera no podían transformar el interior porque estaban afuera y sí hablaban de la verdad. Pero ahora la voz de Dios desde el interior es la verdad misma y Dios mismo revelándose desde el interior, y eso transforma por dentro, eso cambia por dentro, eso llena por dentro, eso satisface por dentro, eso completa por dentro. Eso es un alimento que nutre por dentro. No está afuera, está dentro. Y Dios nos está llamando a rendirnos para aprender a discernir, para aprender a escuchar su voz y para que cuando escuchemos a alguna canción, algún pastor, alguna persona que nos hable acerca de Dios y podamos decir sí, esto es de Dios porque Dios me está hablando. Ya no esperamos un profeta para que venga a dirigir nuestra vida. No, eso es parte del pasado, de otro tiempo. Dios ya no dirige la vida de las personas por medio de otras personas. Dios sí puede
hablar y testificar su palabra por personas, pero nosotros necesitamos aprender a discernir su voz en nuestro interior. ¿Y por qué entonces nos congregamos si puedo escuchar a Dios adentro? Porque Dios le habla a su cuerpo. Dios le habla a su cuerpo, que es la iglesia. Y cuando yo escucho a alguien hablar, alguien que está conectado a la cabeza, porque hay muchos que también se autoperciben cuerpo, pero que no están conectados a la cabeza y no están escuchando la voz de su espíritu. Pero si yo escucho el testimonio y la voz del Espíritu del Misterio, yo puedo identificar al que está conectado del que no está conectado, y yo puedo seguir edificando lo que Dios me está hablando, porque sí, ahora entiendo un poco más, porque eso Dios me estuvo hablando esta semana. Dios me dijo algo de eso esta semana, y nos va a pasar cada vez más que nos vamos a encontrar con personas, y cada vez que te reúnas vas a encontrar a personas hablando lo mismo que estás escuchando en tu interior, en tu comunión con Dios. Y ya no necesitarás que alguien venga de afuera para decirte lo que tenés que hacer. Simplemente serán confirmaciones de lo que Dios te está hablando. Y el deseo de Dios es eso, que escuches de primera mano, no solo para que sepas lo que Él quiere, sino porque en su voz está el sustento de tu vida. Si no aprendemos a oír su voz, jamás estaremos satisfechos. Nada, nada, nada en esta vida podrá satisfacernos. Nada, absolutamente nada. Siempre buscarás más trabajo, buscarás más diversión, buscarás más entretenimiento, buscarás más compañía, buscarás más personas, buscarás más iglesia, buscarás más... Pero nada satisfacerá, nada completará, nada llenará, nada te sustentará, porque lo único capaz de satisfacer y de llenar el interior del ser humano es su voz. Y lo hermoso es que es algo tan personal. Cuando aprendes a oírlo, decir: Señor, yo quiero oír más tu voz. Y Señor, este es tu deseo. Por eso Jesús murió. Por eso Jesús tuvo que pagar un alto precio, porque el hombre no podía hacer bien las cosas. Pero Jesús lo hizo por nosotros y nos abrió el camino. Y ahora, ¿sabe qué? No tenés que hacer todo bien para acercarte a Dios. No, porque Jesús ya lo hizo por vos. No sos oído y podés oír a Dios por lo bueno que haces las cosas, por lo bien que haces las cosas. Podés oír a Dios si tenés acceso a Dios por lo bien que Jesús hizo en la cruz al morir por nosotros. No hay nada, no hay absolutamente nada que te separe del amor de Dios. No hay nada. Si hay barreras que te están separando del amor de Dios, son barreras internas. Es lo que las tinieblas construyeron en tu mente. Pero quiero decirte que si hoy mismo, así como estás, quizá lleno de errores, de defectos, de fallas, de pecados, no hay problema, porque ya fue pagado todo en una cruz. Por eso Dios mismo se entregó a sí mismo, porque no era posible que el ser humano pudiera cumplir todo lo que la ley mandaba. No era posible. Ahora, ¿qué te impide acercarte a Dios? ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Hay algo que te impida? No, no hay nada, no hay ningún impedimento. No hay ningún impedimento para oír a Dios de primera mano. No hay ningún impedimento para ser sustentado internamente. Yo quiero desafiarte que si no lo estás escuchando, este es el tiempo. Este es el tiempo. Es el tiempo de oírlo de nuevo. Es el tiempo, si nunca lo escuchaste, de oír su testimonio en el interior diciendo: sí, esto es real. Dios es real. Siento gozo, aunque las circunstancias estén mal afuera. Siento plenitud, aunque no tenga muchas cosas afuera. Me siento amado, aunque haya personas afuera que no me amen y aún me odien. Me siento pleno, aunque tengo errores. Y eso lo produce la voz de Dios en nuestro interior.